Buenos días. En el curso de Comunicación y Lenguaje continuaremos con los temas para la comprobación de lectura del Ministerio de Educación. Los temas a tratar el día de hoy es identificar el tema y la predicción. Estos se enviarán en PDFs para la teoría. Iniciamos. Identificar el tema. ¿Qué significa esto? El tema es el asunto o motivo del que trata un párrafo o un fragmento y lo podemos identificar respondiendo a esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Pistas para identificar el tema. Es muy importante identificar o enfatizar lo que aparece en los títulos, también los subtítulos, el primer párrafo, el párrafo de cierre, las imágenes, la repetición de palabras claves. ¿Qué significa identificar el tema? Es identificar de qué trata el texto y decirlo o escribirlo con una o varias palabras que formen una frase. El tema se escribe con una palabra o frase corta, sin formar una oración completa. El título del texto se relaciona con el tema, por eso puede ayudar a predecirlo o ser el tema del texto. Para encontrar el tema de un texto, el lector se pregunta ¿de qué trata? Para encontrar el tema del texto es necesario ubicar su núcleo fundamental. Puede expresarse usando una palabra abstracta como alegría, tristeza o emoción. Luego se rodea de elementos que no sean detalles sin relevancia. Un ejemplo es como cuando nosotros vemos una película y alguien nos pregunta de qué trató la película. Nosotros hacemos un resumen corto de lo que trató la película y ahí estamos argumentando de qué se trata el tema de la película o qué tipo de película es. Un ejemplo de ítem es, por ejemplo, este poema. Y dice así: después de hoy comenzaré la distancia. Mañana habrá lágrimas, suspiros y un nombre. Y más lejos solo será un nombre. ¿Cuál es el tema del poema? Aquí tenemos 4 opciones. El olvido como un proceso lento, la distancia como una causa del sufrimiento, el tiempo lo cura todo y olvidar toma tiempo y distancia. Aquí la respuesta correcta es olvidar toma tiempo y distancia. Estrategias de aprendizaje. Para poder identificar un tema, nosotros tenemos que leer detenidamente el tema, el fragmento o el párrafo que tenemos en lectura. También debemos activar nuestros conocimientos previos, o sea, lo que nosotros ya sabemos de ese tema. Realizar un resumen, encontrar el argumento, o sea, la idea principal o lo más importante. También debemos identificar cuál es la intención del autor y de último, indicar cuál es el tema. Ahora tenemos lo que es la predicción. ¿Qué significa predecir? Quiere decir anunciar algo que ha de suceder basándose en una conjetura o en otros medios. ¿Qué significa conjetura? Es un juicio o es una opinión que el lector tiene. Predecir es señalar lo que puede ocurrir o suceder según una situación o acontecimiento dado. En la lectura, las predicciones nacen de las preguntas que el lector realiza respecto al texto leído, para anticipar lo que sucederá. Comprobar que esas predicciones son correctas respaldan su comprensión del texto. La predicción no está contenida en el texto, sino es una construcción que hace el lector. Aquí podemos decir que es como una hipótesis. O sea, nosotros empezamos a leer algo y al mismo tiempo en que vamos leyendo nos vamos dando cuenta o nos vamos formando la idea de cómo va a terminar esa lectura y ahí estamos prediciendo. En resumen, ¿qué es la predicción? La predicción es una estrategia que nos ayuda a formular hipótesis de lo que va a suceder, basándonos en lo leído y en la experiencia personal, usando el contexto, o sea, todo lo que tiene alrededor el texto y usando los conectores, o sea, las situaciones, los títulos, las portadas, las imágenes que tiene el texto. Ejemplo de ítem, las llaves. Este es un párrafo. Dice, en el colegio por las mañanas, el salón multiuso se utiliza para que los estudiantes de tercero básico reciban clases teóricas y en las tardes para realizar tareas. En la mañana todos los estudiantes esperan a que el encargado llegue a abrir el salón. Algunas veces es puntual para abrirlo y otras veces se tarda hasta media hora en llegar. Cada vez que venga el encargado lo saludan con respeto y le preguntan por qué se tarda tanto en llegar. Él lo único que dice es que solo hay un juego de llaves. Según el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es una hipótesis?
Inciso A. Si el encargado abre el salón tarde, los estudiantes se retiran y ya no reciben clases. Inciso B. Si el encargado abre tarde el salón es porque no le han dado otro juego de llaves. Inciso C. Si el encargado abre tarde el salón, los estudiantes se enojan porque ya no reciben clases. Inciso D. Si el encargado llegara puntual, los estudiantes recibirían el periodo de clases completo. Aquí la hipótesis es el inciso B. Si el encargado abre tarde el salón es porque no le han dado otro juego de llaves. Estrategias de aprendizaje. Para hacer predicciones, el lector necesita desarrollar y fortalecer habilidades y destrezas tales como: primero, retener y recordar información, o sea, absorber toda la información de lo que está leyendo y poner en actuar sus conocimientos previos. Segundo, identificar detalles relevantes, luego categorizarlos, cuáles son los más importantes y cuáles son los de menos importancia. Inferir, o sea, dar su punto de vista, analizar y relacionar todas estas situaciones, detalles relevantes que está viendo. Y por último, generalizar y sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias.